Gracias, presidenta. Por cierto que un quórum muy alto no permite avanzar, es una traba. Pero el texto de la constituyente actual, el mismo que apoyan quienes presentaron este proyecto, exige 2/3, además de una consulta previa y un consentimiento indígena sin ninguna excepción, en 2 artículos, el 66 y en la letra B, el 171. Entonces, los autores apoyan eso, los que piden que se elimine el quórum para las leyes orgánicas constitucionales, cuando una parte importante de las propias leyes orgánicas ya están consideradas dentro de la Constitución que están aprobando en una Constitución larguísima. Pero más allá de eso, yo creo que los quórum, la ausencia de quórum, los quórum muy altos son una traba, es verdad, pero la ausencia de quórum también desprotegen a los chilenos de sus derechos y sus libertades ante los deseos de poder de la burocracia, de algunos políticos o de las mayorías circunstanciales o del soberano. Antiguamente el soberano podría haber sido el emperador, el señor feudal, los reyes, dictadores, hoy día el Estado. ¿Y qué es una constitución sino un entendimiento social básico que proteja a las personas y sus familias entregando derechos y libertades que no pueden ser quitados por el Estado ni por mayorías circunstanciales? Por eso lo que se requiere son quórum razonables para poder llegar a acuerdo, avanzar sin que el Estado, el gobernante o una mayoría circunstancial pueda arrasar con una minoría en materias importantes, especialmente aquellas que le dan pesos y contrapesos al poder. Además, vamos a dejar en este proyecto, o se pretende dejar con quórum simple todas las leyes orgánicas. Esto se hace, digámoslo, y esto especialmente para la centro-derecha, en ausencia total de un tribunal constitucional que pueda hacer un control preventivo de constitución, un control preventivo efectivo, porque fue demolido en su credibilidad pública por un sector político que hoy día es el que propone eliminar este quórum. De las leyes orgánicas estamos hablando solamente 4/7, no de 2/3 como proponen ellos, adicional a la consulta indígena. Entonces, yo le quiero preguntar especialmente a los senadores de derecha, ¿de verdad quieren bajar el quórum para debilitar, por ejemplo, el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos en un ambiente de proyectos educativos diversos? ¿Queremos bajarle el quórum a eso? ¿Queremos dejar nuestro sistema de pesos y contrapesos a una mayoría simple, la ley orgánica del Congreso, el Tricel, la justicia, dejar sin quórum a la ley de carabineros, a la ley de Fuerzas Armadas? Yo estoy claro que en lo fundamental, muchas de estas leyes implican o son el motor de nuestro sistema político, democrático y de pesos y contrapesos. Pero hay incluso algunas que no son parte de pesos y contrapesos, como hablábamos del tema de la educación. Y lo primero que va a ocurrir con esto, digámoslo, que algunos sectores políticos que ya lo han hecho en el pasado van a atentar contra la libertad de cátedra y van a tratar de eliminar los colegios subvencionados por muchas vías, porque lo han tratado de hacer siempre. Hoy además lo están haciendo, por ejemplo, vía constitucional, ya que están forzando al financiamiento, que el financiamiento de las instituciones de educación sea por vía basal, o sea que no dependa de la cantidad de estudiantes, sino que de la voluntad de los políticos de turno. Muy bien, han revelado su intención y nosotros vamos a bajar y sacarle el quórum, cuando una cosa tan importante requeriría, al menos de lo que yo entiendo, algo de acuerdo. Estamos hablando de 4/7. Nuevamente, no de los 2/3 más la consulta indígena que proponen ellos en su constitución, que ya tiene incorporado gran parte de las leyes orgánicas, que es las materias que se tratan. Acordémonos de la presidenta Bachelet, en su proyecto de gratuidad, el inicial dejó fuera de la gratuidad a los estudiantes de las universidades privadas, más de la mitad del sistema. Claro, el hecho de que ellos no asistían a una institución estatal no les daba derecho a la educación, según la presidenta Bachelet. En la Comisión de Educación de la Cámara, los exdiputados Jackson y Boric intentaron dejar sin gratuidad incluso a los estudiantes de universidades tradicionales no estatales. O sea, además, a los estudiantes de las universidades católicas, Austral, Concepción. Tuvimos que exigir el derecho a la educación consagrado en la Constitución del 2015 y el Tribunal Constitucional obligó al gobierno a incluir dentro de la gratuidad a estudiantes que no iban necesariamente a universidades estatales o tradicionales, como lo decía el proyecto en esa época.
Presidente, creería que soy el único en esta postura y por lo tanto ojalá me puedan dar más tiempo para poder desarrollarla con un poquito más de... Porque el derecho a la educación es del estudiante y no del rector de turno de la Universidad Estatal. Nos defendió el Tribunal Constitucional de un gobierno que quería quitarle el derecho a la educación, en este caso a los estudiantes de educación superior, porque no asistían a universidades estatales. Bueno, ahora vamos a tener que todas estas leyes son de quórum simple. Y cuando lo sean, lo primero que van a hacer va a ser ir en contra del derecho a la educación y la libertad para entregar ese derecho a los padres a elegirla en un ambiente de diversidad de proyectos educativos. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Realmente queremos debilitar todo esto sin que haya ningún acuerdo y que sea simplemente simple? Yo quiero comentarle además, especialmente a los senadores de derecha, los acuerdos a los que llegó la izquierda para el apruebo para reformar no bajan el quórum para la reforma de la Constitución. La actual Constitución tiene 4/7. Ellos no están dispuestos a bajar los 2/3 y tampoco a terminar con la consulta indígena, simplemente tratan de hacerla un poquito a menos materias, que requiere además consulta indígena y por lo tanto no lo van a poder hacer. O sea, si gana el apruebo, en la propuesta que ellos tienen no tiene nada que ver con estos quórum y jamás se va a poder reformar. El presidente Boric dirá, bueno, es bueno cambiar de opinión de vez en cuando, como lo ha hecho varias veces en los últimos meses. Yo quiero preguntarle especialmente a los senadores de derecha, ¿es que no nos atrevemos a defender los derechos y libertades? ¿De verdad no nos atrevemos? Estamos hablando de leyes orgánicas constitucionales en una constitución que ya está pronto a ser publicada, que se puede reformar con 4/7. Yo, presidente, he presentado además una indicación para que ojalá lo tengan los senadores, que si bien se pueden dejar, no es mi opinión, pero incluir que haya quórum de 4/7 aquellas leyes que implican el funcionamiento del sistema, el motor del sistema de pesos y contrapesos en nuestro sistema democrático social, que son la ley del Banco Central, el Congreso Nacional, el Tribunal, el Tricel, la Contraloría y la Justicia, dejando quizás fuera el resto, pero estas creo que para modificarlas requieren de un acuerdo que sea más que mayoría simple. Yo, presidente, voy a votar en contra de este proyecto, así sea el único senador defensor de la libertad y de los derechos de las personas y familiares de este Senado. He dicho, presidente.